obviamente uno separa la salud del cerebro, pero todo lo que uno hace para cuidar su cerebro, obviamente a la par cuida el resto del cuerpo. Y vas a ver que muchas de las cosas que charlamos y que recomendamos son muy similares a las que uno también recomienda para cuidar su corazón. Polvo Podcast. Polvo Podcast. Soy Julieta Kemble y desde mi lugar de aprendiz les doy la bienvenida a Polvo Podcast. Esta es una invitación a la reflexión. Nos hacemos preguntas y nos cuestionamos todo. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Gracias por acompañarnos. Hola, en este episodio de Polvo Podcast estamos con Matías Alet, que es neurólogo del FLENI y también del Hospital de Ramos Mejía. Exactamente. ¿Cómo estás? Bienvenido a Pólvora. Muy bien, Julieta, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que finalmente, después de nuestros movimientos físicos, podemos tener esta charla. Vamos a hablar del cerebro. Contame un poquito de qué vamos a hablar. Bueno, un placer. Gracias por estar acá, un gusto. Estaba con muchas ganas de venir. Qué bueno. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la salud cerebral y más que nada sobre cómo cuidar nuestro cerebro. Un órgano fascinante que nos acompaña desde que nacemos y que nos ayuda para hacer todo lo que hacemos, para ser quienes somos, para sentir, para amar, para vivir. Y bueno, tenemos que cuidarlo. ¿Vos te ocupás de eso en el FLENI o...? Yo me encargo principalmente de la parte de la salud vascular. Del cerebro, que es cómo el cerebro recibe el oxígeno, sus nutrientes y prevenir ese tipo de enfermedades. Entonces, pero de lo que vamos a hablar en realidad es mucho más amplio, porque no solo para prevenir enfermedades como el accidente cerebrovascular, el ACV, sino que mucho de lo que charlemos hoy nos va a ayudar a evitar otras cosas, como por ejemplo el deterioro cognitivo, las demencias, para evitar otras enfermedades como por ejemplo cómo podemos hacer para prevenir la llegada del Alzheimer o el Parkinson. Bueno, ¿Todos, alguno de esos tiene cura o es solo preventivo? Bueno, es una pregunta muy interesante. Hay muchas enfermedades de este tipo que son 100% prevenibles. Por ejemplo, el ACV. Ah, sí. El ACV, o sea, cuando se tapa una arteria en el cerebro, que hablamos de isquemia, o cuando se rompe una arteria, que es una hemorragia, depende 100% de lo que nosotros hagamos. Las arterias se enferman por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Hay otras, como por ejemplo el Alzheimer o el Parkinson, que puede ser que en nuestros genes haya cierta predisposición y que en algún momento toque, que pase, que estén en nuestro reloj genético. Pero hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en el día a día para retrasarlo lo más posible o tal vez inclusive evitarlo. Mirá, y separemos, bueno, contame. Me imagino que la salud del cerebro y del cerebro, lo vascular, o sea, toda la parte vascular, que son las venas, las arterias, digo, cómo llega la sangre y adentro de la sangre el oxígeno. Ya sé que es una terminología, una forma de decirlo muy coloquial y no científica, pero digo, para entender cómo llega a través de la sangre. O sea, la salud del cerebro es una sola. Me imagino que debes tener como el mismo cuidado para todas las... Contame un poquito vos. Exacto. Sí. A ver, obviamente uno separa la salud del cerebro, pero todo lo que uno hace para cuidar su cerebro, obviamente a la par cuida el resto del cuerpo. Y vas a ver que muchas de las cosas que charlamos y que recomendamos son muy similares a las que uno también recomienda para cuidar su corazón. Y mira, hay, te diría, 4 pilares fundamentales para cuidar nuestro cerebro y llegar sanos y con mucha energía y con mucha lucidez mental. Creo que lo primero es tener hábitos de vida saludables. Ahora, después los vamos a desarrollar un poquito más. Pero los hábitos de vida saludables son todos. Y hay que empezar lo antes posible. No hay que empezar a tener hábitos de vida saludable tarde, ¿no? Claro. Cuando uno empieza a notar que empieza a haber algún olvido o algún temita de memoria, sino que hay que empezar muy temprano y eso es algo que debemos también incentivar y nosotros como comunicadores siempre estimular.
Ok. Lo otro es tener una vida activa, social y cultural, ¿no? Todo esto que estamos haciendo, bueno, estas actividades, comunicar, pero también incentivar a que haya salidas, tener amigos, conectarnos, estar afuera, ¿sí? Hacer las cosas en comunidad. Qué importante eso es eso, ¿no? fundamental. Claro, No- pero hasta hace poquito, sorry que te interrumpa, pero no. hasta hace poquito no se hacía tanto hincapié en la importancia que tiene que el ser humano esté en contacto con otros seres humanos, tener amigos, tener vínculos, pertenecer a una comunidad y forma parte de la científica de la salud. Es clave, y la soledad, ¿no? Estar aislados es una de las cosas que más envejece y que más daña a nuestro cerebro, ¿no? Siempre decimos que somos un ser social, Sí. pero eso ya está comprobado que las personas solitarias o aisladas envejecen más rápido. Así que ese es el segundo pilar, estar conectados. El tercero es, si sabemos que ya tenemos alguna enfermedad, hipertensión, diabetes, hacer los controles médicos de salud regulares, hacer los seguimientos y tomar las medicaciones. Eso es muy importante porque tener esas enfermedades controladas nos va a ayudar sin duda. Y el cuarto pilar es la actividad física. La actividad física, y después podemos charlar un poquito entre lo que es la actividad física y el ejercicio y los distintos tipos, todos, tanto lo aeróbico como también el ejercicio de esfuerzo, le hace excelente a nuestra salud cerebral. Qué maravilla, porque antes uno lo vinculaba exclusivamente con, justamente, de acá para De acá abajo, para abajo, ¿entendés? Y qué maravilla que se pueda haber demostrado que realmente impacta. Lo bueno es que es de acá para abajo, de acá para arriba y para todo. Y no solo es el bienestar emocional, ¿no? Lo bien que uno se siente después de hacer actividad física y ese placer, esa recompensa emocional y lo reconfortante que puede ser, sino también los beneficios comprobados que tiene desde el punto de vista de la circulación, de la salud de nuestras arterias y de cómo previene esto que estamos hablando, ¿no? Previene que nuestro cerebro enferme o que nuestro cerebro envejezca más rápido. Ok. Pero si te parece podemos charlar un poquito sobre lo primero que hablamos, es, bueno, ¿cuáles son esos hábitos de uno es vida ese, saludable? ¿no? Bueno, uno es ese, sin duda, y es fundamental. Y sabés que siempre es interesante saber cuánto. La pregunta a veces nos hacen muchos nuestros pacientes es, ¿pero cuánto? Porque a veces la duda es, bueno, no tengo tiempo o me cuesta, ¿no? Nuestra vida, a veces vivimos a 1000. ¿Cuánto ejercicio? Claro, exacto, ¿cuánto tiempo le tengo que dedicar? Porque uno a veces piensa que tiene que dedicarle horas y horas. Y en realidad, ¿sabes que está comprobado que el tiempo no tiene que ser tanto? Con hacer 40 minutos de actividad física 4 veces a la semana, eso alcanza para cubrir el tiempo recomendado para prevenir estas enfermedades cardio y cerebrovasculares. Que si te lo pones a pensar, no es tanto, No. pero lo que es importante es que sea sostenido en el tiempo. Viste que a veces siempre nos dicen, bueno, ¿cuál es su actividad? ¿Cuál es el ejercicio que usted hace? Claro, ¿no? ¿qué haces? Sí. Y a veces dicen, no, bueno, salgo a hacer las compras o a pasear al perro y a dar una vuelta a la manzana. Y en realidad no. Eso es poco. Eso es poco y no es sostenido porque uno va frenando, va cortando el ejercicio. Lo que hay que siempre aconsejar es que sea un ejercicio de 2 tipos, ¿no? Por un lado, un ejercicio aeróbico, sostenido en el tiempo. La persona tiene que sentir que transpira, que se agita, que te late el corazón. Ahora hay todo un dilema en relación a eso, porque yo hacía mucho aeróbico, que era lo que hacía todo el mundo en su momento, hacías step, aeróbics y toda esa cosa bien de los 90, y ahora está mucho más como marcado en realmente levantar peso. Y hacer fuerza. Y hacer realmente fuerza. Exacto. Claro, yo no transpiro tanto. Yo a mí me mandás a hacer una clase de aeróbics y realmente me agito. Con las pesas no me agito tanto. Bueno. Entonces no sé si me está haciendo viste, ahí ya entramos en cosas muy detalle de cada uno, pero viste cuando sé que para alguien que entrena o alguien que realmente tiene esa conciencia del cuidado físico,
¿cómo sabés si realmente te está haciendo el efecto en la salud del corazón y de la cabeza? ¿Tenés que agitarte un poco? ¿Te tiene que costar? Sí, ¿Cómo medís bueno, eso? eso es clave, por eso que vos decís hoy es lo que nosotros recomendamos. El tipo de ejercicio tiene que ser combinado, aeróbico con ejercicios de fuerza y de resistencia, ¿no? Esos ejercicios mixtos es lo ideal. Bueno, hay formas de medirlas. Por ejemplo, en un laboratorio, eso se puede hacer. Hay pruebas que los médicos hacemos con análisis de esfuerzo, midiendo la frecuencia del corazón. O sea, habría algunas formas más técnicas de decir, bueno, hasta acá llega tu esfuerzo para decir que estás logrando los objetivos. Y la realidad es que uno en el día a día, lo que siempre yo le digo a mis pacientes es, primero, te tiene que costar, vos tenés que notar que estás haciendo un esfuerzo. Es muy importante registrarlo. Eso para mí es muy, muy clave y yo les pido siempre, lleven un registro. Hoy es muy fácil con las aplicaciones de los teléfonos. Anotar lo que estás levantando, el peso, cuánto tiempo corres. Exacto, cuánto tiempo hiciste, cuánto peso levantaste y también animarse a hacer pequeñas progresiones. Con las pesas, hacer pequeñas progresiones. Con las repeticiones, hacer pequeñas progresiones. Tratar de no encasillarse en una única progresión, en un único peso. Y obviamente siempre ir charlando con tu médico y creo que el límite siempre va a ser tu propio cuerpo y no sentir dolor. Nunca tiene que llegar al punto de doler. ¿Dolor qué? ¿A qué te dolor refieres? cuando uno hace algún movimiento o algún esfuerzo físico. Si uno siente que un movimiento ya le genera dolor, obviamente frenar y volver un paso atrás. Sí, lo que es importante también, ahí te sumo algo, es el tema del cambiar, el no hacer siempre los mismos ejercicios, porque es como que el cuerpo se va adaptando, y el cuerpo es lo más inteligente que existe, se va adaptando, y entonces, y el cambiar de ejercicio o de actividad inclusive, ¿no? Pues si jugás siempre al tenis, a la misma hora, por el mismo tiempo, lo mismo, es como, ya se adapta a eso, y entonces no es un desafío, me parece que... Diste con la palabra justa, ponerle nuevos desafíos. Claro. Que no solo se los estás poniendo al cuerpo, se los estás poniendo a tu cerebro. Eso es lo que y eso viene también de la mano de la clave de seguir cuidando nuestra salud cerebral. Los desafíos, no solo físicos, sino mentales, son otro de los pilares para nuestra salud. Esto de aprender constantemente. Viste que nosotros a veces escuchamos mucho de, bueno, yo hasta tal edad aprendí, me formé, estudié, y bueno, listo, hasta acá llegué. Y quizás no hay que ponerlo en términos de exigencia de carreras, digo, con que sumes una... ¿Qué te gusta? Claro, ¿qué te divierte? O qué no pudiste hacer porque antes no tenías tiempo. Claro. Bueno, hacelo ahora es el momento. Un hobby, hobbies hay miles, más en este país donde tenemos tantas cosas para hacer y disponibles. Y hoy con la tecnología, con internet, tenemos todo tan accesible. Lo que quieras, pintura. Sumarle eso que te quedó pendiente o a varias cosas, o hacer uno y después, pero hacer algo, estar en eso, claro, es lo mismo, es desafiar un poco. Y ahí podés combinar lo que charlábamos de hacerlo en comunidad. Por ejemplo, aprender un idioma, ir a un taller de lectura, talleres de escritura. Bueno, ahora se puso muy de moda, por ejemplo, cerámica. Te iba a decir cerámica, me leíste la mente. Porque, no, pero la cerámica tiene algo muy particular. Porque para mí tiene que ver hay algo del cerebro motriz, hay algo que tiene que ver con la mano, con el armar una forma. Hay algo, me parece que la cerámica es mucho más elevada de lo que uno dice hacer cerámica. Por algo se puso de moda. Pero ahora ni hablar, son esas funciones que combinan cuestiones mentales, cognitivas, porque tenés que planificar, tenés un proyecto, no es solo me siento y empiezo. No. Vos tenés un proyecto previo, lo planificás y después basás esa idea a una función motora. Vista, manos, tacto, y hacerlo en grupo. Y vas avanzando, vas evolucionando. Bueno, lo que se te ocurra, cocina, en fin. Pero yo ahí siempre digo, no hay que hacerlo solo, hay que buscarse un grupo, conocer gente nueva, que a veces es difícil, ¿viste? No, después y más, de cierto tiempo. nosotros estuvimos hablando en otras charlas sobre el tema de que hay cierta cuestión con
si hay un adolescente solo es un signo de alarma tremenda. Pero si ves a un adulto mayor solo, decís, bueno, No te llama tanto la pobre. atención. Y está mal igual. Exacto. Y hay que volver a no descartar a la gente mayor, a que forme parte de nuestra familia, a que puedan, que tengan estos lugares de conexión con otra gente, pero hay que, porque nosotros vamos a estar ahí si Dios quiere, si no nos morimos antes. Es tan importante eso. Y hay que estimularlo mucho, pues yo creo que es un tema, y te digo, yo por mi trabajo y por mis pacientes, siempre suelo ver pacientes generalmente en ese grupo etario y siento que suele ser un tema muy tabú, ¿no? Esto de, no, pero conocer gente nueva o un grupo nuevo, hay que estimularlos. Una vez que lo empiezan a hacer, están fascinados. Esto que charlamos, ¿no? De a veces talleres somos capaz de un taller de lectura o ir al cine en grupo y después discutir y charlar lo que la película. Pero si a veces uno no tiene tantos amigos o los amigos se murieron, entonces si te sumás a algo nuevo, y también hay que estimularlo a ellos y hay que estimular a las familias que acompañen eso, ¿viste? Sí, fundamental. Porque muchas veces ves que la familia es un poco también la traba o la limitante que tal vez no se animan, ¿no? A romper un poco eso. Pero insisto, esa mirada del hombre mayor, del anciano, lo que sea, de verlo solo y dejarlo solo, porque es como que uno entiende que él está bien así, está en su mundo. Sí. Y bueno, ahora hay una revisión sobre eso. Completamente de acuerdo. Y va de la mano de lo que charlábamos al principio de la soledad y de cómo envejece mucho más rápido el cerebro de la persona que está sola, aislada, sentada todo el día mirando la tele y sin interactuar. Bueno, lo hemos discutido muchísimo, pero la pandemia ha envejecido muchísimo a nuestra sociedad en sí, y por eso post-pandemia es como que explotaron todas las actividades, porque teníamos una necesidad de salir, de volver a vincularnos, ¿no? Claro, de conectarnos nuevamente. Sí, totalmente. Y hubo muchas bajas por el COVID y después por la pandemia y por el aislamiento. Sí, tremendo, y un montón, ¿no? Ustedes deben haber visto post eso. Fue un momento muy duro. Bueno, y la pandemia, y no solo el virus en sí, sino el aislamiento, dejó mucho daño en la sociedad. Igual te voy a hacer una pregunta políticamente incorrecta. ¿Qué consecuencias se ve en el FLENI de las vacunas? No, yo estoy muy a favor de las vacunas. Creo que las vacunas han sido fundamentales para que hayamos salido adelante. Entiendo que las vacunas, esta particularmente, fueron unas vacunas que fueron necesarias, y yo que viví la experiencia tanto del hospital público y de la parte privada, fue un antes y un después cuando empezaron a surgir las vacunas. La gente literalmente que tenía el virus llegaba a los hospitales y realmente les iba muy mal. O se morían o quedaban con cuadros muy graves. Cuando la gente se empezó a vacunar, con lo que se fue consiguiendo y demás, obviamente seguía habiendo cuadros, pero mucho más leves. Después podremos charlar, obviamente hubo algunos efectos adversos y demás. Yo conozco un montón de efectos adversos. El tinnitus, o ciertas cuestiones también que producía el COVID y que también lo producía la vacuna. Seguro. Ninguna medicación, como charlábamos antes, ningún tratamiento está exento de efectos adversos. Pero cuando uno lo ve en el panorama global, sacando las personas individuales, obviamente, que pueden tener efectos adversos, la vacuna fue lo que afortunadamente nos hizo salir adelante. Sí, pero sacando eso, ¿qué efectos tuvo la vacuna que vos digas, bueno, después, o quizás ya no hay un análisis porque vos ya considerás que no puede haber afectado? ¿Me seguís lo que digo? Sí, ha habido, es que ha habido mucho, se le hizo mucho seguimiento después a la vacuna, y como vos decís, después post vacunación y a nivel neurológico, muchas personas han quedado con mareos, o esto que decías vos, ¿no? Tinnitus, los acúfenos, que son como esos ruiditos, ¿no? Como medio ensordecedores. Medio enloquecedor, yo no sé. Conozco gente pasa, que... Sí. O, por ejemplo, post vacuna, dolor de cabeza, es como un dolor pero medio crónico, molesto. Ha pasado, está. Creo que sí, está, y está descrito. Sí, está descrito. ¿Y se puede hacer algo con eso? No, ya está.
No, hay muchos tratamientos sintomáticos para cada causa en particular. Hay que evaluar cada paciente en forma individual y hay tratamientos para los dolores de cabeza, hay tratamientos para los tinnitus. Es cierto que justo el tinnitus es más difícil de manejar, sí, requiere algún tratamiento, un seguimiento para un especialista, ¿viste? En la parte auditiva. Sí. Los mareos requieren mucha rehabilitación, acompañamiento por algún profesional, algún kinesiólogo que se dedica a rehabilitación del equilibrio. Pero bueno... Bueno, volvamos a los cuidados de nuestro cerebro, pero es un tema extremadamente interesante. Es que también tiene que ver con la salud cerebral, todo lo que fue el COVID, la pandemia, las vacunas. Sí, nuestra humanidad pasó por eso. Sí. No hay que olvidarse, porque uno a veces, viste, mira para atrás y parece que ya quedó. Claro, y las consecuencias están, viste, pasó muy poco tiempo en cuestión de la historia, pasó muy poco tiempo. Pasó muy poco tiempo. No, vos sabés que yo lo sé en la cuestión de las mujeres, alguna cuestión así hormonal, en las adolescentes, algunas alteraciones, etcétera, con el tema de las vacunas. Bueno, volvamos a los cuidados del cerebro. Bueno, perfecto. Los hábitos. Los hábitos. Y hablando de los hábitos, también otra cosa clave, digamos, cuando uno piensa en qué otra cosa puede dañar mucho a nuestro cerebro, sumado a la falta de actividad física, segunda cuestión fundamental, alimentación. Ok, hablemos un poquito de alimentación. Hablamos de alimentación y creo que si hay que pensar en alimentación y cuidado del cerebro, hay un punto fundamental que es una alimentación basada en un tipo de... No me gusta la palabra dieta, pero se sigue usando el término dieta para esto, que es o la alimentación de tipo mediterránea. Y más que nada para lo que es el cuidado de nuestro cerebro desde el punto de vista también cardiovascular, esa alimentación basada en frutas, verduras, legumbres, carnes blancas, es la que ha demostrado mayor beneficio. Así que si uno tiene que recomendarle a una persona que o ha tenido algún accidente cerebrovascular o quiere cuidar su cerebro, en la consulta el tipo de alimentación que nosotros recomendamos es ese, la alimentación de tipo mediterráneo. Ok, pero ¿qué estaría afuera de ahí? ¿Tantas carnes rojas? Bueno, sin duda lo primero que queda afuera es el exceso de sal o la sal agregada en la dieta. Venimos de una cultura, ahora ha mejorado muchísimo, pero veníamos de una cultura donde se le agregaba sal a todo, con los saleros ahí disponibles, y el exceso de sal también en la misma preparación de los alimentos. Y te diría que hoy la recomendación es no más de 1 gramo de sal por día en lo que sería la misma preparación, que es bastante poco. Claro, lo que pasa es que es el hábito, ¿viste? Bueno, es que hay que charlarlo eso, ¿no? Y también yo a mis pacientes también los derivo mucho con nutricionistas que los ayuden, que los acompañen. No, obviamente es imposible hacer estos cambios de la noche a la mañana. No, pero la idea es justamente animarse a empezar a hacerlos gradualmente. Exacto, ¿no? y acompañarlos porque esto también viene de la mano de nuestro acostumbramiento, de las papilas gustativas, de cómo nos han enseñado o no a alimentarnos. O sea, ahí podemos decir que la sal es un gran enemigo del funcionamiento del cerebro. Seguro, la sal agregada. ¿Hay alguna diferencia entre la sal rosa, la sal recontra refinada? No a los fines prácticos. La ¿no? sal del Himalaya. Ninguna. A los fines prácticos no hace la diferencia. Entonces a nuestros pacientes siempre lo que recomendamos es medir las cantidades. Y específicamente para aquellos que son hipertensos, que vos ya sabés que tienen una enfermedad de base, en esos casos la sal está prohibida, porque vos sabés que el paciente hipertenso, el consumo de sal es lo que más riesgo lo pone de tener la presión elevada. Por más que estén tomando bien su medicación y por más que estén haciendo todos los cuidados correspondientes. Bueno, ahí me caso un tema que yo soy bastante ignorante. Entonces, ¿la presión elevada tiene relación con un ACV? Es el principal factor de riesgo. ¿Por qué? La presión... ¿Por qué nos aumenta la presión arterial? Y básicamente, ¿qué es la hipertensión que tanto hablamos? Sí. ¿No? Nuestro corazón bombea la sangre a un flujo, ¿no? Cada vez que nuestro corazón late, manda la sangre con una fuerza que circula por nuestras arterias. Que, viste, cuando vos te tomás la presión,
Viste que... Ay, ya me impresionó porque lo que estabas hablando yo soy muy impresionable, pero ya veo el corazón bombeando mucha cantidad de golpe en el cerebro y una vena, porque yo digo vena, pues no es una explotando. Bueno, hay dos cosas que pueden pasar. Dos cosas que pueden suceder. Eso que vos decís es tal cual lo que pasa. La sangre puede bombear muy rápido, muy fuerte. Imagínate esa sangre golpeando permanentemente contra una arteria y lastimándola. Dos cosas pueden pasar. Una es que se inflama hasta que se tapa. Y eso es lo que genera las famosas isquemias. Isquemias cuando la arteria se tapa. Y eso da el ACV isquémico, que es lo más habitual. Y la otra posibilidad es que la arteria se rompa y se produzca ese sangrado y ese el derrame. ¿Y qué pasa con la baja presión? Bueno, la baja presión no trae tantos problemas directamente para el cerebro, pero al revés. Vos imagínate que cuando te baja la presión arterial, el bombeo, en vez de ser muy fuerte, es al revés, es muy suavecito. Entonces, la bomba no alcanza a mandar sangre al cerebro. Eso es lo que me debe pasar a mí, Lu. Me pasa eso. A mí no me bombea tanto la sangre al cerebro porque tengo baja presión. Bueno, a ver, el problema con la baja presión crónica, o sea, la gente que... A ver, lo más habitual es que una persona tenga baja presión circunstancial. Por ejemplo, cuando estás mucho tiempo de pie, o los días que hace mucho calor, o si estás deshidratada, viste que empezás a sentirte como mareada, un malestar, como medio abombada. Bueno, ahí puede ser que eso baje un poquito la presión. ¿Y qué es lo que sucede? Nuestro cerebro necesita una presión nivelada para que esté funcionando normalmente. Porque a través de la sangre llega el oxígeno, llegan los nutrientes que hacen que nuestras neuronas funcionen. Si la presión baja por debajo de cierto umbral, la sangre va muy lenta y eso que vos sentís son como señales de alarma. Cuando la presión baja mucho, te desmayás. Te apagás. ¿Por qué te apagás? ¿Por qué te desmayás? Es un reflejo de nuestro cuerpo, es una conexión muy, muy antigua, muy de nuestros orígenes, sí, cerebro-corazón. Claro. Sí. ¿Para qué desmayás? Para acostarte. Y cuando vos te acostás, la sangre va, no tiene que compensar no tiene que hacer un trabajo extra. Exacto, no tiene que vencer la gravedad. Entonces la sangre fluye de nuevo, como cuando vos tirás un líquido al piso que va directo. Y ahí se recupera el flujo. Por eso vos viste cuando a alguien le desmayás que le decís, levantale las piernas. Sí, para justamente para mejorar el flujo. ¿Y qué se da, sal o nada? No le des nada. Lo recomendable es no darle nada. Okay. Porque uno le tiene... En realidad lo mejor es cuando la persona se puede incorporar un poquito, agua, y si podés darle, viste, algunas de esas bebidas isotónicas, claro, que tienen un poquito Está muy de moda los ¿cómo es? Hidrolito, no sé, esto que te ayuda a hidratarte mucho. Sí, tipo las bebidas... Electrolyte, sí, pero no por las bebidas. Es unos polvitos que le ponen no sé qué y que las mujeres lo están tomando a la mañana. Quizás tiene que ver con esto de la... Puede ser, sí, también para recomponer, también para una recomposición general de los electrolitos. Ok, entonces explícame a mí qué pasa, porque a mí cuando me sacan sangre y me saca una bestia y me hace doler, me da un mensaje al cerebro que a veces, la otra vez me pasó, sí, antes de irme, que me sacaron y me desmayé. Te desmayaste. Y veo que viene, lo digo, ay, me voy a ver, y me desmayó mal. Bien. El término médico es, el término así, eso de desmayo se llama, el término médico es síncope, pero es lo que te pasó, es un desmayo, y es asociado a una situación, síncope situacional. Sí. En tu caso, la impresión. O el dolor muy intenso, el pinchazo, esta situación. Yo creo que tiene más que ver, porque cuánto dolor te puede hacer alguien. No, bueno, pero a veces el dolor, el pinchazo, la aguja, la impresión. Ver la sangre. ¿Y qué te va un mensaje? No, bueno, quiero entenderlo, porque lo quiero... Sí. Lo que sucede es que el que comanda todo lo que pasa en nuestro cuerpo es nuestro cerebro. Y nuestro cerebro tiene dos divisiones. Hay un cerebro consciente, que es el que estamos usando ahora,
pues por lo que estamos hablando, nos estamos moviendo, estamos entendiendo lo que decimos, pero atrás de eso hay todo un cerebro inconsciente que se llama sistema nervioso autónomo, que es el que nos mantiene vivos. Y una de esas partes del sistema nervioso autónomo es el que controla el corazón. Controla la frecuencia cardíaca, o sea, la velocidad en la que nuestro corazón late, más rápido, más lento. Controla la presión arterial, que es lo que veníamos hablando, la fuerza en la que nuestro corazón bombea. Y eso está conectado a través de un nervio, que capaz lo escuchaste mencionar, que es muy famoso, que es el nervio vago. Sí. Que es un nervio que nace del cerebro y pasa por todas las estructuras, el corazón, y llega hasta los intestinos. ¿Qué pasa cuando vos te impresionás o tenés mucho dolor o lo que sea? Va una señal, un estímulo de tu cerebro hasta por ese nervio que es el nervio vago, que apaga, o sea, que disminuye en un segundo todas las funciones de tu corazón, de tus arterias. Entonces, te baja la frecuencia del corazón, tus latidos pasan de 90 a 30 en un segundo y te baja la presión arterial. Si vos tuvieras, si tuvieras un reloj inteligente o algo, seguramente lo podrías detectar. Entonces, te baja la frecuencia del corazón, te baja la presión arterial y te pasa un poquito lo que charlábamos antes. Tu cerebro no recibe una buena irrigación y ¡pam! Todo eso en desmayas. cuestión de segundos. 1 o 2 segundos. Eso no es tanto un mecanismo de defensa en realidad, porque no te sirve mucho desmayarte en ese momento. Te apagás por miedo. Sí, te apagás por miedo. Y eso es un reflejo también muy, muy antiguo, nosotros lo llamamos filogenético, que está grabado. Te haces el muerto. Se cree, bueno, sí, se Interesante. cree que tiene que ver con eso. Viste que hay muchos animales esos que ante una situación de miedo y peligro se hacen el muerto, es un Límite. mecanismo de defensa. Y hay otros que al revés. Nuestro sistema, este sistema autónomo, ya que lo estamos mencionando, justamente es el que también se activa al revés, ante una situación de estrés. Tenemos que defendernos. ¿Qué nos pasa? Se nos acelera el corazón, viste, voy a decir, te late el corazón, te hierve la sangre, bueno, se te acelera la frecuencia cardíaca, te aumenta la presión arterial, se te dilatan los ojos, bueno, te aumenta la frecuencia respiratoria. Bueno, todo este sistema autónomo también se activa para activar la otra parte, que es la parte también de defenderte, de luchar, de pelear. Sí, todo súper interesante. Es increíble. Escúchame una cosa, y para terminar esta charla, veníamos con el ejercicio físico. ¿Hay algún alimento, la sal ya está? ¿Hay alguno de todos estos suplementos que uno toma? Porque yo tomo, no cualquier cosa, pero tomo que son recomendables, no para el público en general, para un público que no tiene ningún problema y que no sé qué, le das como un booster a tu cerebro. No sé, algún tipo de magnesio o el omega HT4 o el hundido, no sé cómo es, pero hay un omega, hay un par que te dicen esto te sirve, o hay otros que son ayurvédicos que no tenés por qué saberlos, pero que apoyan el funcionamiento del cerebro. Sí, para lo que es estrictamente la parte de la salud vascular, cerebral, hay muchos estudios hechos de la parte médica, con evidencia científica. Sí. Ninguno ha podido demostrar una evidencia fuerte de que estos suplementos, por ejemplo, hay muchos con coenzima Q10, omega 3, bueno, muchos que mencionaste, ninguno ha podido demostrar un beneficio sustancial. Mira. Pero tampoco hacen daño. Por ende, y esta es mi opinión personal, yo personalmente no los recomiendo, pero a las pacientes que también por su lado ya lo están tomando o tienen otro especialista o profesional que se los recomienda para tomar, perfecto de mi parte, yo no lo prohíbo, ni se los contraindico. Sí. Pero bueno, no hay una demostración científica de la... Sí, eso ha costado mucho demostrar. También, viste, con el magnesio, por ejemplo. Hay un magnesio especialista que te lo dice como especial para mejorar Pero bueno, esto específicamente a lo que yo me dedico, que es la parte vascular cerebral, ¿no? Pero... Te repito, tampoco hace... ¿Qué es la enzima Q10? Porque se puso de moda. Sí, es un antioxidante. Bueno, los antioxidantes supuestamente no vienen mal. Exacto, por eso. No generan daño. Lo que pasa es que cuando
uno se lo pone a mirar más a nivel específico de estudios de investigación, seguimiento de... Sí, lo que papers, sí. Claro, exacto. Y la realidad es que es muy difícil juntar una gran cantidad de pacientes para poder demostrar que dar esa intervención cambia realmente o hace una gran diferencia. Pero digo, a los fines individuales de cada persona, yo no se los retiro y si los están recibiendo, Ok, sí, le entiendo, damos perfecto. para adelante. Entonces, ejercicio físico, el tema de la alimentación. ¿Hay algo que vos digas, come mucho, que te hace bien? ¿Algún alimento, alguna... Verduras, fácil, Verduras. frutas, verduras, Sí, clave, tiene que estar sí. siempre toda la alimentación. Y pescado. Pescado, Fósforo. sí, fósforo Eso tiene le que decía a mi estar. mamá, tiene fósforo. Sí, Ahora sí, nadie sí. habla del fósforo, Pescado. es brutal. Porque Sí, vamos sí. a hablar hasta, bueno, todo eso que estás diciendo, una comida... Clave. Ok. La hidratación, hay que olvidarse de la hidratación, líquido, agua, algo tan sencillo, es algo que a veces queda muy, muy en el olvido. Y si hay otra recomendación, que esto creo es clave para cuidar nuestra salud cerebral, que lamentablemente en nuestro país, en la región, sigue siendo muy difícil, es no fumar. No fumar, la cesación del tabaco es algo que tenemos que seguir recomendando y no hay que olvidarnos. Han caído mucho las campañas, eso, ¿viste? Sí, igual afuera se fuma mucho también. Sí, sí, sí. Se fuma en lugares Sí. mucho. Bueno, Ahora, hace poco, que estuve de viaje hace poco en Europa, ¿qué? Es un horror. tremendo. Y te fuman y fuman y fuman. Ahora, tenemos el problema de que ahora la especie humana empieza a fumar más joven, ¿no? De más chicos. Y de otras formas. Y de otras formas, con los vape. ¿Hay Sí. alguna Sí, ya ya hay demostración? trabajo, sí, genera mucho daño también. Es el mismo daño, sí, inclusive peor porque fuman más. Porque es más adictivo, Sí. porque aparte como el Con los olorcito y el aromas, los gustito. sabores, exacto. Es un gran problema porque se instaló como lo nuevo, la en su solución. momento, el intercambio. Y la inhalación, el problema es la inhalación del humo y toda la inflamación. O sea, ¿cuál es el problema? No es el tabaco, la marihuana en sí, que bueno, tienen otros efectos y demás. El problema para lo que es estrictamente la salud de nuestras arterias Sí. y nuestro cerebro es que una vez que vos lo inhalás Sí. y pasa por el pulmón, eso se absorbe. Porque mucha gente lo que piensa es, entra por el pulmón, sale por el pulmón. No. No. Se absorbe, tus pulmones lo absorben y lo meten con tu oxígeno a tu sangre. Claro. Y ahí Está está metido en la sangre. circulando y es un tóxico que inflama tus pulmones, obviamente, pero inflama tus arterias, inflama tus riñones y va directo, uno de los órganos donde más le gusta ir es al cerebro. ¿Y el cannabis tiene alguna algo directo sobre el tema de las arterias? Sí, el cannabis, en realidad el problema del cannabis en sí es que no tenés solo el riesgo de la inhalación del cannabis cuando vos lo inhalás fumado, sino que también es una sustancia muy psicoactiva. Entonces el cannabis también genera sus riesgos, no solo por la inhalación en sí, sino por todos los efectos directos que tiene a nivel neuronal en el sistema nervioso. El problema del cannabis es que es inhalado y sin ningún tipo de control, se asocia a mucho riesgo de depresión, mayor intento de suicidio, es un problema también en nuestra sociedad. Sin embargo, a los que están con cáncer terminal se les da. Sí, bueno, pero porque no, ya estás en un... por eso yo digo, distinto. una cosa es el cannabis recreacional, sin controles, y otra cosa es el cannabis, bueno, que has hablado mucho de Medicinal. el cannabis medicinal, bien dado, en jarabe, bueno, hoy hay muchas opciones, hay también muchas vías de administración, que cuando vos separás el componente, viste que el cannabis tiene diferentes componentes. Sí, tendría que venir mi hijo que la tiene tan clara, yo no tengo una puta idea, Pero pero bueno, sé que hay bien... Claro, sí, tenés distintas sí. partes, vos podés sacar la parte más psicoactiva de la parte que genera estos componentes endógenos que generan esa sensación de analgesia. Y bueno, sí, se usa mucho para el dolor, para pacientes terminales, pacientes con cáncer. Pero vos no recomendás, ni el tabaco, es absolutamente prohibitivo. Tabaco número 1, pero porque es lo que tenés disponible. El tabaco, en lugar. los vapes y el fumar Es marihuana. que Digo, porque... no lo recomiendo porque desde que se empezó a fumar, las cifras de infartos cerebrales, demencia y todas las enfermedades neurológicas, pero aumentaron exponencialmente. Y nos falta nuestro amigo el alcohol. Y bueno, el alcohol también, viste que con el alcohol siempre hubo un ida y vuelta.
En un momento se Una recomendaba copa esa de famosa... vino tinto te hace bien al corazón. Esa famosa copita de vino tinto. Lo que pasa es que en realidad cuando se hizo esa recomendación no había tantos estudios, no había tan claro. Hoy lo que sabemos en realidad es que cualquier cantidad de alcohol genera cierto daño, cierta inflamación. En el largo plazo estamos hablando, ¿no? La recomendación a la persona es el que no toma alcohol, no empezar a fumar, a tomar, Sí, porque sí. no es que el alcohol protege, pero sí hay ciertas medidas estandarizadas que tampoco generan un daño a largo plazo, por ¿no? ejemplo. Y en las mujeres generalmente se toman por medidas, ¿no? Es un vaso de cerveza, o en mujeres o en hombres, son bastante similares. Un vaso de cerveza, una copa de vino, o una medida de bebida blanca. Y esto tiene ciertas equivalencias. Y esas medidas son medidas diarias. El tema en realidad con el alcohol ya es el alcohol más crónico. Sí, no, eso es otro aspecto, pero bueno. Que genera inflamación a nivel del hígado y también de las arterias. Y bueno, empieza a traer problemas, falla en el hígado, en el riñón. Bueno, Matías, acá hicimos un barrido porque el tema de los controles es algo que tiene que ver con un poco de información. Hay que hacerse controles de todo tipo y estos controles son importantes también de las venas, de las arterias, no sé, hacerse un scan, etcétera. Pero todo esto que estás hablando, que tiene que ver con un cuidado del cuerpo en general, pero que directamente cuando uno lo escucha así, alguien que es un neurólogo y te explica, es como que las alarmas, ¿viste? Es como que uno abre los ojos y decís, bueno, es lo primero que hago es decir, escuchen, y chicos, ¿viste? Los chicos que escuchen realmente que hay un daño en tu corazón, en tu cerebro, ¿viste? Que vas a pensar distinto, peor y mal, y que vas a poder tener un accidente de esos que uno no quiere ni escuchar. Y hablar, sí, el mensaje final creo que es eso, sí. es que hay que empezar a cuidarse desde chicos, una cultura. Los papás también tienen que cuidar a sus chicos y cuando uno ya está en edad de tomar sus propias decisiones, tu decisión tiene que ser cuidar y como vos dijiste muy bien, cuidar tu cerebro y cuidar tu cuerpo y bueno, todo lo mismo, es clave. Tremendo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias Matías, a vos por la invitación. Por toda la Un placer. info, un placer. Gracias.